Hola, soy Leo. Antes de empezar con esta nueva creepypasta, quisiera agradecerles a todos por el apoyo que le dieron a todos los creepypastas que he hecho yo. Muchísimas gracias, gente. Ahora sin más, comencemos. Hoy quiero contarles algo lo que me ocurrió aquella vez. Les contaré. Era como un día normal. Estábamos haciendo toda la temporada 22 de Thomas y sus amigos. Hasta que llega el reverendo Audrey y nos dice que dentro de unos días haríamos una temporada 23 de Thomas y sus amigos. Todos aceptamos y decidimos esperar para cuando empezara los 30 días para hacer la temporada 23 de Thomas y sus amigos. Y fue que decidimos seguir con los trabajos de hacer la temporada 22 de Thomas y sus amigos. Y ya al terminar tuvimos que irnos. Debido a que ya se estaba haciéndose de noche. Así que fui a mi auto y comencé a ir a mi casa. Pero mientras rondaba, se me venía algo a la cabeza y es lo de sobre algo que nunca he entendido. Por lo que no lo pensé más y me fui directamente hacia mi casa. Sí. Y ya cuando llegué, tuve que entrar a mi casa. Al entrar me decidí descansar en mi cama. Me quedé dormido. Pero en medio de las 2:04 de la mañana, alguien me llama por teléfono. No, yo al contestar le pregunté de quién era y me sorprendí al ver que era el reverendo Audrey diciéndome que si viniera lo más rápido posible. Yo acepté. Fui directamente a mi auto y fui lo más rápido posible al estudio para ver qué había pasado. Ya al llegar, fui a la oficina del reverendo Audrey y él me dijo de lo que había pasado. Me dijo de que cuando estuvo revisando los planos para la temporada 23 de Thomas y sus amigos, notó que había un disco de un episodio, cuando la vio, se quedó sorprendido, pero no me quiso contar sobre el resto. Él me pidió que si podía deshacerme de ese episodio. Yo acepté y fui directamente hacia mi casa. Yo acepté. Fui directamente hacia mi casa. Sí. Encendí el auto y me fui directamente hacia mi casa. O sea, para destruir el disco. Y ya cuando llegué, decidí destruir el disco. Pero antes de decidir destruir el disco, se me vino una idea a la cabeza. O sea, y es la de ver ese episodio. Así que fui a mi computadora y comencé a reproducir el episodio para ver de qué trataba. Y fue que el episodio comenzó sin un menú para ver para ver el episodio, el episodio comenzó con Thomas y los demás trabajando en la isla de Sodor, mientras Thomas llevaba a Annie y Clarabel, y todo iba normal. Pero la cámara se pone negra y un mensaje apareció en pantalla que decía: al día en la noche se mostraba a las locomotoras yendo a la estación Titmouse para descansar. Y todos estaban planeando sobre lo que harían mañana. Hasta que todos decidieron descansar. Al día siguiente, Thomas decidió llevar a unos vagones a los muelles de Brenda. Y hasta que se mostraba que Gordon estaba llevando el express y decidió ir a toda velocidad a la estación Bickerstown. Pero este se detiene al ver que las puertas donde tenía que pasar los autos y Bertie estaba averiada
tuvo que esperar hasta que lo arreglaran. Y hasta que la cámara cambia hacia Thomas, llevando los vagones hacia los muelles de Brenda. Pero este también tiene el mismo problema, pero esta vez un tronco había bloqueado las vías. Y hasta que se mostraba que Emily llevaba vagones de pasajeros. Este también iba a la estación Vickerstown, pero ella ve a Gordon estacionado y ve que las puertas estaban averiadas y tuvo que esperar hasta que lo arreglaran. Y hasta que la cámara enfocaba que Nia y Rebecca estaban trabajando, pero estas también tienen el mismo problema que Thomas, que un árbol bloqueaba las vías. Y la cámara enfocaba que Percy llevaba el correo, pero este se detiene y ve que unos vagones, ve que Diesel se había descarrilado junto con unos vagones desde tubería y tuvo que esperar hasta que quitaran las tuberías y también a Diesel, hasta que la cámara enfocaba a Gordon y Emily estacionados y hasta que logran reparar las puertas y hasta que todos empiezan a llegar lo más rápido a Vickerstown sin saber de que ellos estaban llegando demasiado tarde. La cámara vuelve hacia Thomas y en donde ahí ya habían quitado el tronco y Thomas va rápidamente a los muelles de Brenda. Y también Nia y Rebecca que fueron a hacer las entregas. Y hasta que también lograron quitar las tuberías y a Diesel volviéndola a poner en las vías. Y hasta que Percy decidió ir lo más rápido posible a dejar el correo sin saber de que estaba llegando demasiado tarde. La cámara se pone en negra y un mensaje apareció en pantalla que decía: en la tarde se mostraba a las demás locomotoras llegando a la estación Titmouse para descansar, pero todos estaban preocupados porque habían llegado demasiado tarde, ya se hizo de noche y todos estaban preocupados. Y hasta que llega Sir Topham Hatt y le dice que estaba molesto por haber llegado demasiado tarde a dejar los cargamentos. Todos estaban sorprendidos, pero a la vez se pusieron tristes porque por la demora habían llegado demasiado tarde para hacer sus trabajos. Y Sir Topham Hatt se aleja. Todos estaban tristes. Entonces, James le dice que posiblemente Sir Topham Hatt planea destruir a todos para que sean reemplazados por los Diesels. Todos estaban sorprendidos, pero Thomas, muy enojado, le dice que no dejaría que Sir Topham Hatt destruyera las locomotoras de vapores, ya que él quiere ser útil. Todos aceptaron y hasta que se le ocurrieron una idea, y es la de destruir a todas las locomotoras de vapor y diésel y a los ciudadanos. Todos aceptaron y hasta que Percy sale de la estación para buscar algo. Y este se detiene y ve que había un vagón muy extraño, cual se engancha a él y se lo lleva para mostrar a las locomotoras. Y la cámara regresa a las locomotoras esperando a Percy para ver si llegaba o no. Y hasta que llegó Percy, con un vagón extraño, el cual era como un cargamento. Y hasta que Percy va a la plataforma y va adentro de la estación Titmouse. Y hasta que Percy les dice a las locomotoras de que ese vagón contiene armas. Todos sorprendidos y hasta que sus maquinistas y fogoneros fueron a ver qué había dentro del vagón. Y se mostró que ahí adentro del vagón había armas como metralletas, lanzamisiles
y también lanzacohetes. Todos estaban sorprendidos y decidieron ponerse esas armas. El primero fue Thomas, que le pusieron las metrallas en sus costados. Y a James poniéndole una metralla arriba de su cabina y también de sus costados de su caldera. A Gordon le habían puesto unos 4 lanzacohetes. A Rebecca le había puesto los lanzallamas y una metralla. Y a Nia le pusieron también una metralla ya ahí en sus costados. A Percy también le pusieron un arma común, como unas metralletas. Y también un arma potente que era un lanzacohetes arriba de su cabina. Todos ya estaban preparados para la destrucción. Y hasta que Thomas le dice a las locomotoras que cuando sea la hora de salir, atacarían a todas las locomotoras y a los ciudadanos. Todos aceptaron y hasta que todos decidieron descansar. La cámara se pone en negra y un mensaje apareció en pantalla que decía: al día siguiente se mostró a las locomotoras despertando y en donde ahí era la hora de destruir a todos. Thomas fue a por Annie y Clarabel, en donde ahí Annie y Clarabel estaban descansando. Pero estas al ver a Thomas, ellas notaron algo raro en Thomas. Tenía metrallas en sus costados. Y hasta que Thomas comenzó a dispararle a Annie y Clarabel, disparándolas mientras se escuchaba cómo el metal se destruía. Mientras se escuchaba a Annie y Clarabel gritando. Thomas se retira y hasta que la cámara enfocaba que Gordon con sus lanzacohetes empezó a lanzar cohetes a los ciudadanos. Y hasta que todos comenzaron a gritar del pánico al ver que las locomotoras lo estaban atacando. Y la cámara enfocaba que Doc estaba llevando a tobagones, pero ve a Nia con unas metrallas y Nia comenzó a dispararle a Doc, destruyéndolo. Y hasta que Thomas fue a buscar a Henry, mientras se mostraba que Henry estaba llevando vagones. Pero Henry, al ver a Thomas que tenía metrallas, Thomas comenzó a dispararle a Henry en sus ruedas, haciendo de que Henry se descarrilara y después Thomas disparándole a Henry. La cámara enfocaba que Toby estaba llevando a Henrietta, pero Toby escucha algo y voltea y ve a Rebecca con unos lanzallamas y Toby, muy asustado, se acerca a Rebecca, pero Rebecca le lanza a Toby y empieza a quemar a Toby, también a Henrietta y sus pasajeros también. Luego la cámara enfocaba que Percy comenzó a dispararle a Donald y Douglas, matándolo, y también James disparándole a Edward. Y hasta que Thomas decidió destruir a todas las locomotoras. Todos aceptaron y todas se dispersaron. Primero, Gordon fue a los muelles de Brenda, y en donde ahí Gordon con sus metrallas, es decir, con sus lanzacohetes, les lanzó a Porter, Salty, Cranky, Mickey, Carly, y también a los obreros a los que trabajaban en los muelles de Brenda, hasta que todos salían explotados. Gordon siguió disparando sus misiles a los muelles de Brenda. Y luego Percy fue a la montaña empinada, y donde ahí estaba Mavis tirando de los vagones traviesos. Y hasta que Percy comenzó a dispararle a Mavis y también a los vagones traviesos. Y luego la cámara que cambia hacia Rebecca disparándole a Oliver y Toad. Y hasta que la cámara enfocaba que Spencer estaba llevando a el duque y la duquesa de Foxborough
Pero ve a Gordon yendo a toda velocidad. Pero Spencer ve que Gordon tenía unos lanzacohetes. Muy asustado e intenta escapar, pero Gordon lanza uno de sus misiles hacia Spencer y al vagón donde estaba el duque y la duquesa de Foxborough. La cámara cambia hacia Thomas dirigiéndose a la montaña empinada junto con Gordon, en donde ahí Thomas comenzó a dispararle al señor Percival y a las locomotoras de vía estrechas. Algunos intentaban escapar de Thomas y Gordon con sus misiles comenzó a dispararle a las montañas, a las locomotoras de vía estrechas, provocando que las rocas cayeran encima de ellas, aplastándolas. Y luego Nia y James fueron al centro de búsqueda y rescate de Sodor, en donde ahí comenzaron a dispararle a Bell y a Flynn. Y luego la cámara enfocaba que Harold, el helicóptero, estaba viendo todo lo que pasó. Y él decidió ir a la estación de Knapford para decirle a Sir Topham Hatt lo que estaba pasando. Pero luego Gordon ve a Harold y con sus misiles le dispara a Harold, haciendo que Harold cayera al suelo y se destruyera. Y luego la cámara enfocaba que James y Thomas fueron al castillo de Olsted y comenzó a dispararle a el conde, a Millie y Stephen. Y luego la cámara enfocaba que Connor y Caitlin estaban huyendo de Gordon y Thomas. Pero luego llega Nia y Thomas y con sus metrallas dispararon a Connor y Caitlin, y haciendo que los dos murieran. Y hasta que la cámara enfocaba a la oficina de Sir Topham Hatt, y es donde ahí llega uno de los ciudadanos de la isla de Sodor, en donde le dice a Sir Topham Hatt que las locomotoras enloquecieron y está destruyendo a todas las locomotoras y también a los ciudadanos. Sir Topham Hatt estaba sorprendido y le dice cómo fue posible que Thomas y los demás estén destruyendo a todos. Pero el ciudadano no tiene idea exactamente de dónde sacó Thomas de dónde sacaron esas armas. Y hasta que Sir Topham Hatt decidió ir a ver a la estación Titmouse para ver qué había pasado. Hasta que Sir Topham Hatt sale de su oficina y va directo a la estación de Titmouse. Pero la cámara enfocaba que todas las locomotoras seguían destruyendo. Rebecca fue a Harwick, en donde ahí comenzó a quemar a Ryan y Daisy, Max, Jack, Alvin, Oliver, Max y Monty, también Judy y Jerome. Y en donde de ahí se mostraba que Thomas y Percy y James fueron a la cantera de arcilla, en donde ahí comenzaron a dispararle a los mellizos Bill y Ben y también Marion y Timothy. Hasta que la cámara cambia hacia Nia y Gordon, yendo donde estaban las locomotoras en miniaturas, en donde ahí Rebecca Nia con sus metrallas disparó a las demás locomotoras en miniaturas, y Gordon con sus lanzacohetes les disparó a las casas y a los que quedaba de las locomotoras en miniaturas. La cámara cambia hacia Gordon, a Thomas y Percy yendo al taller de reparaciones, en donde ahí Thomas comenzó a dispararle a Victor y Kevin, matándolos, y Gordon llegando lanza uno de sus misiles al taller de reparaciones, lo que provocó que el taller de reparaciones se viniera abajo por las explosiones de los misiles. Y hasta que la cámara cambia hacia Sir Topham Hatt yendo a la estación de Titmouse para ver qué había pasado, y cuando llega ve que no estaban las locomotoras,
pero ve en el lugar donde Percy estaba y ve que había un vagón extraño. Sir Topham Hatt se acerca para ver qué era ese vagón. Y cuando se acerca demasiado, se da cuenta de que ese vagón contenía armas de fuego. Sir Topham Hatt estaba asustado porque se dio cuenta de que Thomas y los demás tenían armas y que también podrían destruirlo a él. Él decidió escapar de Sodor. Y hasta que la cámara cambia, Thomas disparándole a Bertie, también a Volgi y también a Butch el remolcador. Y hasta que la cámara enfocaba que Thomas, es decir, Rebecca, fue a la granja del granjero McCoy, y en donde ahí comenzó a dispararle al granjero McCoy, Trevor. Y luego la cámara enfocaba que Gordon, con sus misiles, comenzó a dispararle hacia Rosie, haciendo de que Rosie volara en pedazos. Y luego la cámara enfocaba que Thomas, Percy, James y Nia fueron al taller de los Diesels, en donde ahí los Diesels, al ver a las locomotoras, comenzaron a intentar empujarlos. Pero Thomas, Percy, James con sus armas les dispararon a los Diesels y a todos. Y hasta que Diesel 10 se da cuenta y con su pala intenta atacar a Thomas quitándole las metrallas. Pero hasta que Nia le dispara a Diesel 10 disparándolo y matándolo. Y hasta que la cámara enfocaba para que Rebecca y James fueron a la chatarrería donde estaba Harry y Bert, en donde ahí estaban Harry y Bert. Harry y Bert, al ver a Thomas, Rebecca y James, estos se le acercaron, pero rápidamente Rebecca con sus lanzallamas comenzó a incendiar a Harry y Bert, haciendo que Harry y Bert se incendiaran. Y luego la cámara enfocaba que Thomas y los demás comenzaron a disparar a todos los ciudadanos de la isla de Sodor, en donde ahí Sir Topham Hatt estaba asustado y decidió intentar escapar. Pero la cámara enfocaba que Thomas y las demás locomotoras seguían destruyendo a todas las locomotoras y a las casas de los ciudadanos. Y luego llega Hiro, y este comenzó a intentar escapar, pero Thomas y James, Percy dispararon a las ruedas de Hiro y también matando a Hiro. Y luego la cámara enfocaba que Samson y Bradford y Stanley comenzaron a escapar, y también Stafford. Pero Thomas y Gordon y Percy comenzaron a atacar a Stanley, Bradford y Samson y Stafford, y hasta que todos murieron. Y luego la cámara enfocaba que Sir Topham Hatt estaba huyendo de la zona de peligro. Pero luego Thomas ve a Sir Topham Hatt huyendo en su auto. Thomas le dice a las demás locomotoras que atraparan a Sir Topham Hatt. Todos aceptaron y todos fueron en dirección en búsqueda para detener a Sir Topham Hatt. Sir Topham Hatt, mientras corría, estaba asustado, pero luego Thomas con sus metrallas le dispara a las ruedas de Sir Topham Hatt, haciendo de que Sir Topham Hatt cayera de su auto. Este comenzó a correr, pero este se tropieza. Sí, Thomas y los demás tenían acorralado a Sir Topham Hatt. Sir Topham Hatt estaba asustado y este se le acerca y este le pide disculpas a las locomotoras de que no era su intención en regañarlos ayer, y le dijo que lo perdonaran por haberlos regañado. Pero Thomas y los demás no le hacen caso a Sir Topham Hatt, y cuando Thomas estaba a punto de preparar sus metrallas para dispararle a Sir Topham Hatt, de la nada se escuchó un sonido de trompeta y luego unos rayos.
Yo tuve que dejar de ver la pantalla de mi computadora ya que el brillo era muy fuerte. Y al regresar la mirada vi que los rayos seguían cayendo. Y luego de que el humo se despejó y vi que del cielo salía la reina Noemí y junto con un ejército con pegasos y dragones. Sir Townshend le pide a la reina Noemí que detenga a Thomas y los demás, ya que ellos enloquecieron. Ella acepta y hasta que la guerra había comenzado. Thomas y los demás se preparan para atacar a la reina Noemí junto con su ejército. Y hasta que Thomas empieza a tocar su silbato hasta que la guerra comienza. Percy comenzó a intentar disparar. Percy comenzó a dispararle a los dragones, pero los dragones esquivaban a las balas de Percy y en donde ahí le lanzan un ataque a Percy, sí, destruyéndolo a él. James comenzó a intentar dispararle a la reina Noemí también. Thomas, pero resulta de que ella no le hacía nada de daño las balas y hasta que la reina Noemí le lanza un ataque hacia James volándolo en pedazos. Y Rebecca que intentando lanzarle sus fuegos hacia ellos, pero resulta que también era inmune a los fuegos de Rebecca, en donde ahí también comenzaron a disparar, lanzarle un ataque hacia Rebecca destruyéndola y también Mia comenzó a intentar usar sus metrallas para dispararle a la reina Noemí junto con su ejército, pero resulta que tampoco les hacía nada de daño hasta que los Pegasos y dragones le lanzaron un ataque a Mia volándola en pedazos. Gordon intentó usar sus lanzacohetes disparándole a la reina Noemí junto con su ejército, pero todos esquivaron los ataques de los misiles de Gordon hasta que le lanzaron un ataque hacia Gordon volándolo en pedazos, lo que provocó que el humo sea tan grave de que casi no se veía el cuerpo de las demás locomotoras. Y después de que el humo se despejó, vi que todos estaban muertos. Pero me di cuenta de algo. Vi que faltaba Thomas. La reina Noemí estaba confundida, pero pues no veía exactamente a dónde fue Thomas. Y hasta que uno de los ejércitos de la reina Noemí le dice de que Thomas escapó después de que le lanzó el ataque hacia Gordon. Ella empieza a ver y se da cuenta de que... Y empieza a ver el vapor de Thomas que salía de su chimenea. La reina Noemí le dice a los demás que detengan a Thomas. Todos aceptaron y fueron a detener a Thomas. Luego la cámara enfocaba que Thomas estaba escapando de la reina Noemí junto con su ejército y que su plan era escapar hacia el continente. Y hasta que Thomas ve el puente que lleva al continente, hasta que decidió escapar y hasta que la reina Noemí se da cuenta de que Thomas está tratando de escapar hacia el continente. Esta rápidamente lanza un ataque donde ahí destruye el puente que lleva al continente. Y en donde ahí todos comenzaron a acorralar a Thomas para que no escapara. Thomas estaba muy asustado, pero está haciendo un último intento. Comenzó a intentar dispararle a todos, pero no le hacían nada de daño, hasta que Thomas se quedó sin municiones y tampoco de su cabina. Todos comenzaron a intentar preparar un ataque para destruir por última vez a Thomas. Thomas estaba muy asustado y en el pensamiento, y se mostró que Thomas estaba recordando todos los tiempos que había pasado cuando llegó por primera vez a la isla de Sodor. Y después de que terminó todo eso, en el pensamiento de Thomas decía: yo solo quería ser realmente útil. Y después de eso, le lanzaron un ataque hacia Thomas, haciéndolo destruir a él.
en donde ahí la reina Noemí se retira. Y hasta que Sir Topham Hatt se le acerca a la reina Noemí y le pregunta de cómo supo de que Thomas y los demás estaban destruyendo a todos. La reina Noemí le dice a Sir Topham Hatt de que ella supo de que Thomas y los demás querían destruir a todos después de que lo regañó ayer. Sir Topham Hatt estaba asustado y sorprendido. Y hasta que la reina Noemí se retira y junto con su ejército, Sir Topham Hatt estaba sorprendido. Pero antes que la reina Noemí se fuera, le lanzó un hechizo a la gente de que Thomas y los demás habían asesinado, y también a Bertie y a los Diesels, pero menos y también a las locomotoras, pero menos a Rebecca, Nia, Percy, James, Gordon y Thomas, donde Sir Topham Hatt no le quedó de otra que reemplazarlos por otras de vapor y Diesels. Y luego la cámara se pone negra y un mensaje apareció en pantalla que decía: un mes después, y se mostró que otras locomotoras tomaban el trabajo de las demás locomotoras. Vi que Percy Henry estaba llevando el express de Gordon y Diesel llevando a Annie y Clarabel. Y también Rosie que llevaba el correo de Percy. Y luego de eso, el episodio se termina y yo me quedé muy sorprendido al ver todo eso, y ahora entendía por qué el reverendo Awdry no me quiso contar sobre el resto. Pero yo, por la duda de volver a ver este episodio, era demasiado, así que decidí guardarlo y después me fui a dormir. Pasaron dentro de 30 días y era la hora de hacer la temporada 23 de Thomas y sus amigos. Y luego de eso, mientras ya habíamos terminado de hacer la temporada 23 de Thomas y sus amigos, llega el reverendo Awdry agradeciéndonos a todos que hicimos la temporada 23 de Thomas y sus amigos. Todos estábamos aliviados, y hasta que el reverendo Awdry me pregunta que si ya me deshice de ese episodio. Yo, fingiendo, le dije que sí, y él me agradeció y luego se retira. Por eso les diré todo en esto, para que alguien supiera la existencia de este episodio. Si les gustó el video, no olviden comentar y suscribirse a mi canal para no perderse más de los nuevos creepypastas que yo hago. Y recuerden que una creepypasta es una historia inventada, no una real. Bueno, sin más, nos vemos hasta el próximo video.